Citas. Saludos y bendiciones, Padre de Dios, con ustedes. Espero que estén bien. Una nueva temática sobre el tema que estuvimos conversando el día de ayer respecto a el estudio de Biblia y teología sin porta. Sigo con problemas en la plataforma. Vamos a tener que grabar los cinco transmisiones por acá, por este perfil, y luego trasladarlas al grupo, a la página del instituto. Nuevamente me vuelvo a presentar por si alguno pues no tuvo la posibilidad de ver la transmisión del día de ayer o no tuvo la posibilidad de ver la grabación. Les habla el pastor y magíster Freddy Villegas del Instituto Global de Ministerio y Discipulado, quien va a estar brindando una segunda temática sobre este taller. En este caso vamos a estar viendo la importancia del estudio bíblico teológico. ¿Ya? Permítame, mientras me preparo una taza de café y comenzamos. Bien. Saludos y bendiciones para todos los estudiantes del Instituto Global de Ministerio y Discipulado que nos están viendo en grabación. Ayer tuve la oportunidad de compartir con todos los estudiantes del instituto en el grupo del Consejo Estudiantil todo el contenido de la transmisión que tuvimos el día de ayer. Muy sencillo de explicar. No sé si algunos tuvieron alguna objeción o pregunta, pero si igual pues pueden realizarla al privado. Ya tienen mis contactos o pueden realizarla directamente por acá. Bien, vamos a comenzar hoy con este tema llamado la importancia del estudio bíblico teológico. Ya vamos a leer las bases bíblicas resaltantes. Lo primero que tenemos que identificar es por qué es tan importante el estudio bíblico teológico. Si algunos dicen que no es necesario, pues sí es necesario, ¿sí? La teología bíblica es fundamental. Vamos a leer un extracto pequeño sobre el tema que tenemos el día de hoy. Dice de la siguiente manera: el estudio de la Biblia y la teología es fundamental para el creyente, no solo porque le permite conocer más a Dios, sino porque lo equipa para vivir en obediencia, enseñar con fundamento y defender su fe con claridad. Entonces vean la importancia tan tremenda que tiene la teología. No solamente nos fundamenta a nosotros en la capacidad de amar mucho más a Dios por medio del conocimiento, sino que también nos equipa, nos instruye, nos forma para que nosotros podamos llevar una palabra de Dios basada en la verdad y no en la tergiversación como últimamente se ve en muchas denominaciones y en muchas iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Ya sabemos que a lo largo de la historia, bíblica y la historia eclesiástica, en lo que respecta a la parte de iglesia, ¿no?, ha sido la teología y Biblia, el estudio bíblico, el estudio teológico, un puente fundamental para el desarrollo y la expansión del evangelio. Entonces eso también forma parte de nuestra integralidad. Si nosotros no nos abocamos al estudio correspondiente y correcto de la escritura, no vamos a llevar una transmisión del evangelio correcta. Entonces ahí tenemos que tener un fundamento en cuenta. Comenzamos con el primer punto de esta temática: ¿qué es la teología y por qué es fundamental para el creyente? ¿Sí? Ya vamos a definir las palabras. Teología. ¿Qué es la teología? Teología deriva de dos palabras griegas fundamentales: teo y logos, ¿no? Teos viene a ser Dios y logos viene a ser el estudio, el discurso o el razonamiento, o algunos le llaman la ciencia. Yo le llamo estudio, le llamo la lógica de Dios o el estudio acerca de Dios.
que eso es el significado, ¿no? El significado es el estudio de Dios, el estudio acerca de Dios, que eso es la teología. Habla sobre todo el carácter sistemático de Dios y habla sobre todo lo que ha transmitido la Escritura desde la creación del mundo hasta el final, que todavía hay muchas cosas todavía por cumplir referentes a las profecías apocalípticas. Entonces todavía tenemos disponibilidad de desarrollar un aprendizaje bastante constante, ¿no? La teología, para aquellos que dicen, si yo estudio teología, seré pastor, se me entrega un certificado de pastor, una acreditación de pastor. No. Si usted estudia teología, no estudia teología o Biblia para ser pastor. Usted estudia para tener conocimiento, no para que te acrediten. Usted estudia para vivificar el conocimiento que Dios le da a usted. Para eso estudia teología y Biblia. Pero no es un requisito fundamental para ser pastor. Se necesita, sí, como dijo por ahí célebre, eh, un célebre predicador de España, Juan Manuel Vaz, dijo claramente en una de sus publicaciones, en transmisiones, que no queremos, pues, en realidad es cierto lo que él dice, no queremos analfabetas bíblicos en la iglesia, queremos gente en la iglesia que realmente conozca a Dios en toda su magnitud, ¿sí? En toda su magnificencia, es lo más correspondiente. Pero hay personas que pues en este particular han dejado de estudiar la palabra de Dios, han dejado de usar la Biblia, incluso han dejado de usar el libro, el texto, y se han abocado solamente a la parte electrónica. No hay Biblias en los púlpitos. Ahora lo que hay es palabra y palabra y palabra y palabrería y palabrería y se cansan de 2 horas, 3 horas de pura palabrería. Y no hay citas bíblicas de respaldo, no hay exégesis, no hay formación clara. La iglesia se ha distorsionado mucho con el pasar de los años y mucho más con las teologías nuevas y modernas que se han ido diseñando. Pero bueno, seguimos luchando contra eso, ¿no? Entonces vamos con otro punto fundamental, ¿sí? Ahora la teología, ¿por qué es fundamental para el creyente? ¿Por qué será fundamental? Vamos a ir a unos puntos importantes de por qué es tan importante el estudio bíblico, o por qué es tan importante para la vida de un creyente estudiar Biblia y teología. Primer punto está en el conocimiento de Dios y la voluntad. Vamos a ir bueno, yo voy a ir al texto, ya yo me lo sé, pero igual lo voy a ir al texto porque lógicamente pues las personas también tienen que abocarse a la búsqueda. Vamos a buscar el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? El libro de Oseas se encuentra pues, ok. Aquellos que no lo tengan a la mano pueden ir buscando poco a poco porque quien no se hace un poco, a veces se hace un poco engorroso buscarlo. Pues, ya yo lo tengo ya, pero aquellos que no, pues ya. Entonces dice claramente de la siguiente manera, dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te seré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que Dios bendiga y prospere su palabra. Y fíjense lo que dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dijo el profeta Oseas. ¿Sí? Entonces ahí, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros queremos? El Señor que nos está transmitiendo por medio del pasaje. La necesidad de que conozcamos a Dios. Mi pueblo perece por falta de conocerme, por falta de conocer lo que yo soy y lo que yo transmito. Entonces eso es lo que pasa, que ahora eso es muy difícil de ver en la mayoría de las iglesias ahora modernistas, ¿no? En la Reforma todavía mantenemos, los predicadores reformados, mantenemos todavía esa fe ferviente y ese estudio bíblico constante. Pero en las nuevas se ha visto mucho emocionalismo y mucho sensacionalismo más que la transmisión de la escritura. Y eso es lo que ha hecho que se pierda el sentido correcto de la interpretación bíblica.
Hay otro punto, evitar el error también y la falsa doctrina. Eso es una parte de por qué nosotros necesitamos estudiar. Lo dije ayer en particular en parte, pero vamos a recalcarla con segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Vamos a buscar por favor segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Segunda de Pedro. Bien. Yo la tengo aquí 3.16, ustedes la pueden ir buscando, la pueden recalcar por allí, segunda de Pedro 3.16, la marcan, la tienen por allí marcada. Yo se la voy a ir leyendo por acá, ¿ok? Dice segunda de Pedro 3.16 de la siguiente manera. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, nos dice el apóstol Pedro aquí en segunda de Pedro, que nos está tratando de dar a entender el contexto que si no hay un estudio sólido de la escritura, nos volvemos vulnerables a enseñanzas de otras personas que para nosotros son erróneas, pero que como no conocemos, nos vamos a tragar toda la erroneidad que estas personas están divulgando para con nosotros. Pensando nosotros que tal vez estamos recibiendo una formación como el niño cuando necesita una leche materna. Estamos recibiendo la leche pura. Pero en realidad lo que estamos recibiendo es el bagazo. Porque no estamos recibiendo realmente palabra santa de Dios, sino que es palabra distorsionada. Porque no entendemos y entonces así se aprovecha mucho la manipulación por delante. Y por eso es que el apóstol Pedro decía que necesitamos eso, ¿sí? El apóstol Pedro manifiesta. Hay cosas que son difíciles de entender y esas cosas son las que utilizan estos llamados indoctos dentro de la palabra para torcer la escritura y hacernos entender a nosotros cosas que realmente no van con el contexto bíblico. Entonces ese es otro punto. Hay otro punto también que se llama fortalecer la relación con Dios y esa es parte fundamental del creyente. Por medio de la escritura fortalecemos nosotros nuestra fe con el Señor. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Busquemos en la palabra Colosenses. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Entonces Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 nos dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok. A medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en fe. Si desarrollamos el conocimiento de la Escritura, vamos desarrollando fe ferviente al Señor. Lo mismo lo dice, ¿no? En el verso 9 nos dice lógicamente que pidamos también nosotros que seamos llenos de esa sabiduría y de ese conocimiento que Dios nos imparte para que nosotros también en el verso 10, ¿sí?, llevemos ese fruto de toda buena obra y de todo buen entendimiento al mundo que lo necesita. Entonces, fortalecemos nuestra relación y llevamos una formación fortalecida en el Señor a otras personas que lo necesitan. También está otro punto, que es capacitar para servir y para enseñar, ¿sí? Volvemos a Pedro, pero esta vez en primera. Vamos a Pedro, primera de Pedro ahora. No es en segunda, sino en primero. Vamos al texto, capítulo 3, verso 15. ¿Ya? Vamos al 3, verso 15. Nos lleva directamente acá de la siguiente manera. Leo en el nombre de Jesús. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. ¿Ya? Un cristiano bien formado, vamos a recalcar de nuevo, aquí donde dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza o de la fe que hay entre nosotros. Esto es un término que ya viene a ser parte de lo que es la apología, o es la defensa de la fe cristiana.
En este sentido, un discípulo bien formado, bien instruido en la palabra, defiende la fe cristiana ante cualquier persona que quiera hacerle preguntas engorrosas en cuanto a la fe que nosotros tenemos. O también preguntas simples para el conocimiento de las personas. Hay la mayoría quien hace preguntas solamente para sacarte de quicio, por decirlo de esa manera. Como decimos nosotros en Venezuela, sacarte la piedra, ¿no? Para ver qué respondes tú, o a ver si te molesta. Pero aprovechamos este momento para abrir y expandir el conocimiento de las personas que a veces quieren debatir y contender con la fe. Uno simplemente le deja la palabra correspondiente, correcta y justa, y ya la persona tiene la libertad de creer esa palabra por Dios, no por nosotros, o no creerla. Y un último punto resalto sobre esta particularidad, que es la visión bíblica del mundo. Interpretar la realidad con una perspectiva bíblica cristiana, y para eso utilizo, para fundamentar esto, Romanos capítulo 1, Romanos 12, verso 2. Vamos a buscarlo por acá. Romanos 12. Lo pueden ir anotando. Si no hay problema, que lo puedan tomar como nota. Luego lo buscan con calma. Romanos 12, verso 2 nos dice de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya nos da una perspectiva. Ahí nos está dando la perspectiva general, la perspectiva global, que permite identificar qué es lo que el apóstol Pablo nos refiere en la cita. El apóstol Pablo nos habla de la renovación del entendimiento, y para que nosotros desarrollemos nuestro entendimiento también, igual profundizar este entendimiento a otras personas que también lo requieran o lo necesiten, ¿no? Entonces, para aquellos que se extrañan, antes que se me olviden, para aquellos que se extrañan porque estamos viendo aquí unos en vivo que son de material de creyentes, cuando el perfil que estoy utilizando es un perfil personal derivado y destinado a las artes marciales y la defensa personal. Disculpas pido, pero es que tengo problemas en el grupo donde quisiera hacer las transmisiones de este, que es el del instituto, pero no puedo. No sé por qué, pero no me deja. Entonces, por acá es la única vía que tengo para hacer los videos y para dejarlos luego colgando en la página del instituto. Entonces, me disculpan aquellos que están viendo estos temas como algo irrelevante en cuanto al tema principal del perfil o al tema principal de la página. ¿Ya? Seguimos. Relación entre el estudio bíblico y la madurez espiritual es el segundo punto que vamos a tratar la mañana de hoy. Ya, entonces vamos a leer Mateo 4, verso 4. Buscamos Mateo 4, verso 4. Yo lo tengo acá. Ustedes lo pueden distribuir de ahí buscando en su Biblia, Mateo 4, 4. Jesús dijo en Mateo 4, 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que el Señor sea quien bendiga su palabra, ¿no? Estamos hablando aquí de la palabra de Dios como alimento espiritual. Si Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, una analogía. No solamente va a vivir el hombre de lo que come, sino que también debe vivir de la fe, de la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que tenemos todos nosotros a disposición, que es la Biblia. Entonces ya habíamos hablado sobre Pedro y les había comentado algo sobre la leche espiritual, ¿sí? Que es la de Pedro en Primera de Pedro. En el capítulo 2, verso 2, Primera de Pedro, Pedro, el apóstol, compara la leche espiritual, ¿sí?, con la palabra de Dios, que es justa y necesaria para el crecimiento de nosotros como creyentes. Entonces ahí hay otro contraste que se puede tener como concordancia con Mateo 4:4, que viene a ser como la confirmación de lo que Jesús dijo en Mateo 4:4, resaltándolo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Luego tenemos otra característica, las características de un creyente maduro espiritualmente. De eso se ve muy poco, y eso es lo que quise, dejar aquí unos puntos para resaltar dónde está la característica de un creyente real.
o un creyente verdadero, fundamentado en la palabra. Comenzando primeramente con que tiene discernimiento y tiene sabiduría correcta, no tergiversada como lo hacen en otras iglesias y denominaciones, correcta, ¿ya? Ahí vamos a distinguir qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Fíjense Hebreos 5, 13 al 14. Fíjense lo que dice aquí Hebreos capítulo 5, versos 13 al 14. Les leo en el nombre de Jesús. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Todo aquel que realmente ha alcanzado un alimento sólido es quien realmente discierne lo que es del bien y el mal. ¿Cuál es el alimento sólido? La palabra de Dios. Quien realmente escudriña la palabra de Dios como se debe escudriñar y conoce de la palabra de Dios es el que discierne correctamente en qué está bueno y qué está malo. Si usted va a una iglesia actual en la modernidad, usted se entra a una iglesia actual, ¿qué es lo primero que usted ve cuando comienza un servicio? No voy a decir que en todas, en algunas, no en todas las denominaciones, no en todas las iglesias. Pero cuando entra usted a una iglesia que lo invitan o porque usted le llamó la atención y entró, ¿qué es lo primero que usted mira? Desastre. Lo primero que usted mira es alboroto. Lo primero que usted mira es un circo. Y perdónenme la expresión, pero es que eso es lo que se mira. No podemos hacernos los ciegos. Debemos abrir los ojos. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios, abrir los ojos. Cuando usted entra a una iglesia moderna actual, usted ve gente agarrándose de las manos y temblando como si estuvieran pegándole un corrientazo a todito. No me diga que no. Cuando usted entra a una iglesia actual, usted ve gente rodando en el suelo como si fuera un trompo, de punta para allá y punta para acá. Y gente haciendo esto, como si fueran rockeros, batiendo la cabeza para allá y para acá. Entonces no vamos a venir con esto de que no vamos a saber distinguir lo que está bien y lo que está mal siendo creyente. Lógicamente que tenemos que saber identificar qué está bien, no, que ese es el Espíritu Santo manifestándose. Eso es lo que han dicho algunos. Y me perdonan, pero el Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse, pero esta no es forma de manifestarse del Espíritu Santo. Para nada. Por lo menos bajo la palabra esto no es lo que me identifica a mí una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar. Otra de las características es la firmeza que tiene un creyente en la fe. Ser firme en la fe. No dejarse arrastrar por una manipulación de un ministro, de una iglesia o de un hermano o de un creyente de otra denominación o una moda doctrinal nueva de la que estamos sacando ahora. Efesios 4, 13, 14 nos va a dar una referencia un poquito más extensa respecto a este punto. Efesios 5, 22 y 23 nos dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Perdón, para ver, sí. No, miento. Efesios 4, 13, 14. Perdón. Efesios 4, 13 al 14. Nos dice así en el nombre de Jesús. Hasta que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, cuando somos firmes en la fe, dice el apóstol Pablo, que no nos dejamos manipular nuestra creencia por doctrinas erradas que vienen de otras personas, que vienen de otras denominaciones o vienen de otros ministros de culto que tratan de tergiversar la palabra para darte un entendimiento que realmente no es el que lleva el contexto bíblico real dentro de la escritura. No hay contexto cultural, no hay contexto histórico, no hay contexto literario. Entonces ahí, mientras no tengamos esta base, nos están metiendo cosas en la cabeza que tal vez sí tengan alguna compaginación con la Biblia, pero hay otras que tal vez no la tengan, como ocurre en la mayoría de los casos. Y las personas se tragan toda esa, perdónenme la expresión, se tragan toda esa basura y la meten aquí. Entonces van acumulando basura dentro de su cerebro
Y realmente el discernimiento queda como que en segundo plano. O sea, se aparta el discernimiento porque la persona se metió esa basura en la cabeza y eso es lo único que cree. Porque no hay quien le abra los ojos. Y cuando hay quien le abra los ojos no escucha. Porque ya la han convencido de que no escuche las palabras de otros, sino las palabras de quien le ensucia su cabeza. No podemos hacer otra cosa, a veces pedirle al Señor solamente en oración que nos ayude. Pero es lo único que podemos hacer, de resto no podemos hacer más nada. Otros son los frutos del Espíritu que habla así, que Gálatas capítulo 5:22. Entonces vamos a ir un momentico a Gálatas 5:22, en donde vamos a leer lo siguiente en el nombre de Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto representa también una de las características importantes de un creyente cuando es maduro. Los frutos que refleja del Espíritu. Y ya vemos cuáles son los frutos. Hay gozo, hay paz, hay mansedumbre, hay templanza, entre otras. La paciencia también es otra de las particulares. Entonces ahí vemos e identificamos dónde realmente se encuentra el fruto del verdadero creyente. No este fruto del verdadero creyente que dice, no, ese es el fruto del Espíritu, porque estamos en la manifestación del Espíritu, dando salto y brinco y haciendo locuras y hablando en una lengua que nadie entiende. Entonces, ahí donde están los frutos. Estos son los verdaderos frutos. Los frutos de Gálatas 5:22 son los verdaderos frutos del Espíritu. Y es lo que tenemos que nosotros resaltar en la vida de nosotros como creyentes. Entonces, ¿por qué hace falta el estudio bíblico? Por esa razón. ¿Por qué hace falta estudiar teología? Por esa razón. Si no estudiamos, entonces, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Al error constante que hemos estado viviendo durante siglos. Y ahora es peor. Lo último que ocurrió por falta de estudio, por falta de discernimiento, por falta de entendimiento, no sé, de la mayoría de los tantos, no sé si eran 200 o 400 personas que habían en el poliedro, en el Teatro Teresa Carreño, allá en Caracas, en Venezuela, hace poco, el 29-30 de enero, donde el vicepresidente de Asuntos Religiosos y un montón de pastores de iglesias apostólicas, neocarismáticas, neopentecostales, proféticas, estuvieron reunidos todos y diciendo sandeces en toda la transmisión, y de repente salió el viceministro diciendo, no sé si sí, creo que era el viceministro diciendo, Nicolás Maduro es el padre de los pastores y las pastoras. Entonces ahí es donde ocurre uno de los ejemplos más vivos, recientes, de cuando hay falta de preparación bíblico-teológica. Cuando las personas no se preparan correctamente, cometen este tipo de errores en público, porque eso lo vio nivel nacional y nivel internacional en la televisión, y cometieron el error de dejar a Dios por medio, tirado en tierra para darle la potestad a un hombre. Entonces dígame, si no tengo razón en que la Biblia se necesita estudiar, en que se necesita estudiar teología para poder nosotros representar a Dios como verdaderos hijos de Dios y dar a entender lo que es la verdadera palabra. Entonces no estoy equivocado. No puedo estar equivocado. Capacidad para enseñar a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Vamos a Timoteo ahora. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, verso 2 nos dice de la siguiente forma en el nombre de Jesús. Lo que has oído lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un creyente entonces no solamente debe de aprender y nutrirse, instruirse a sí mismo, sino que también tiene que transmitir estos conocimientos que tiene a otras personas, ¿ya? Para que si yo crezco, aquellos también crecen en espíritu, crecen en santidad. No solamente crezco yo, sino que también crece el resto de las personas. Entonces, cuando le dicen por ahí, como le dije yo ayer, la mucha letra mata, no estudies teología, hagan oído necio, porque ese no es el significado de ese pasaje. Y cuando les traten de decir que la teología es mala, identifíquese aquí. ¿Por qué necesito yo realmente estudiar la Biblia
¿Y por qué necesito realmente yo conocer teología? No para ser pastor, no para ser ministro del culto, sino porque necesito crecer como creyente, que es la diferencia, ¿no? Entonces, hay otro punto. Cuando no se estudia Biblia y no se estudia la teología, que es el punto donde yo quería llegar, se corren una serie de riesgos. Vamos a nombrarles tres nada más. Primero, riesgo de ser engañados por los falsos maestros, profetas, falsos apóstoles, falsos que hay en muchas iglesias actualmente. Y Mateo 24 lo recalcaba, ¿no? El cuidado de este tipo de lobos vestidos de ovejas que no perdonarían al rebaño. Entonces necesitamos tener un estudio bíblico teológico, porque si no, entonces estamos corriendo el riesgo de que la basura que están transmitiendo en otros lados la recibamos nosotros y nos comencemos a distorsionar nuestro entendimiento de la correcta transmisión de la escritura. Otro punto, una fe débil sin fundamento sólido. Es lo que causa el que la persona se crea que el Espíritu Santo es el único que lo enseña, pero que no puede, no usa la Biblia ni tampoco estudia temas teológicos para poder enfatizar un conocimiento sólido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No tienen fundamento sólido de su palabra o de la palabra de Dios. Y por ende, tiene una fe débil. ¿Ve? O sea, 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si no conoce, ¿dónde está la fe? La otra, se cae en legalismo, se cae en libertinaje, se cae en prácticas erradas, en doctrinas erradas, porque no conoce. Entonces, lo que le dicen, no, eso es. Yo he visto montones de gente diciendo amén a todo lo que dicen los ministros de culto actual. Amén. Amén, Señor. Amén. Y les están diciendo un montón de cosas que vienen erráticas, pero para ellos son amén. Cuando usted agarra una Biblia a usted mismo, eso lo dijo un ministro de culto en España, cuando usted agarra una Biblia a usted mismo y se pone a leerla a usted, a escudriñarla a usted, a tratar de entenderla a usted, usted se da cuenta de que lo que dijo esa iglesia en aquel entonces, donde usted fue y dijo que todo era muy lindo, muy bonito, muy bíblico, cuando usted toma su Biblia y lee realmente en qué se basa el contexto de Dios realista, se va a dar cuenta de que todo fue muy lindo, pero no tenía nada de Biblia, menos bíblico. Eso no tenía nada de Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Las cosas de Dios no son juguetes. Y yo lo he dicho en varias veces, las cosas de Dios no son juguetes. Vamos a poner unos casos ahora, les voy a leer unos casos de personajes con profundo conocimiento bíblico. Hay muchos hombres, muchas mujeres que en la Biblia, en el tiempo, conocieron y fueron usados por Dios por el conocimiento que adquirieron de la palabra de Dios. Moisés fue uno. En Éxodo 3:4 y Deuteronomio 31, del 9 al 12, se habla de Moisés, que fue un líder y un legislador de aquel entonces. Moisés fue instruido en toda sabiduría en Egipto, pero también en la ley de Dios. Y fue el que escribió el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros que nosotros tenemos acá en la Biblia. Ahí tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Eso los escribió Moisés. O se tiene bajo la estructura histórica que pudo haber sido Moisés el escritor de estos 5 libros. Entonces ese es un vivo ejemplo de lo que es realmente conocer. Ahí tenemos a Esdras en Esdras 7:10. ¿Quién era Esdras? Esdras era un maestro de la ley, un maestro que transmitía el conocimiento de la palabra de Dios. Se dedicó a estudiar, se dedicó a planificar, se dedicó a practicar y a enseñar la ley de Dios. Ese era Esdras. Y también lideró un avivamiento espiritual basado en una enseñanza pura y enteramente bíblica. Ahí tenemos a Daniel también, en Daniel 1:17 al 20, Daniel 9 al 2. ¿Quién era Daniel? Daniel fue un gobernador en tiempos babilónicos.
y también estuvo en parte en el gobierno persa. Si mal no recuerdo si fue en el gobierno de Darío. Entonces, se destacó ¿por qué? Porque tenía sabiduría por medio de Dios y conocimiento de la palabra también tenía muy ampliamente. Y otra de las particularidades es que comprendía las profecías porque él había estudiado las escrituras. Voy aguantando un ratico aquí. Él comprendía la profecía realista. Si nosotros vamos a hacer un contexto de Daniel desde el tiempo babilónico hasta tiempos persas, hacemos un contraste entre profecía y profecía, nosotros no vamos a ver que Daniel tuvo una profecía fresca cada 5 minutos para el rey de Babilonia. Ni cada 10, ni cada 3, 4 horas para el rey de Darío. Entonces nosotros no podemos venir ahora con eso de que todo es una profecía fresca. Yo cada 5 minutos tengo una profecía para ti. Voy a ponerme como Donald Trump. ¿Ves? Una profecía fresca todos los días para ti. Te digo una cosa ahorita, ya a las 4 horas te digo otra, a las 8 horas te digo otra, mañana te digo otra. Entonces, no entiendo. Hay varios profetas que los he ido estudiando, dicen que los que dicen que son profetas, que han ido estudiando y han ido, Dios les ha ido revelando. Y suben videos cada 8 horas, cada 5 horas, suben videos de profecías distintas. Y yo digo, bueno, pero es que el Señor, sinceramente, como a Daniel no le ocurrió, ni a Ezequiel, ni a Jeremías, ni a Isaías. O sea, le ocurrió, fueron a estos profetas de ahora, que todos los días una profecía distinta. Entonces la gente se queda como que pensativa. ¿Será verdad o será mentira? Los que ya tienen, como les había dicho anteriormente, la basura en la cabeza, ya no piensan correctamente, porque ya eso es lo que se les ha inculcado a ellos aquí, y ellos no van a echar para atrás, porque tal vez sus ministerios se lo van a impedir, echar para atrás. El sentido de que tú le hablas de que eso no es una profecía realística, y la profecía más segura, como lo dijo el apóstol Pedro, está aquí. Ellos van a decir que sí, pero esta se contrasta con la profecía que el Señor nos está dando ahora. O sea, van a contrastar lo que está aquí con lo que ellos están diciendo. Y esa es la base incorrecta de lo que es la verdadera profecía. Ya el apóstol Pedro dijo que teníamos la profecía más segura, que era lo que estaba escrito aquí. Los acontecimientos por venir que todavía están ocurriendo y faltan todavía por ocurrir, porque la venida de Cristo está cerca y todavía no ha llegado Cristo, pero tenemos la esperanza de que Cristo viene. Ya la tenemos. Entonces, Pablo fue otro. En las Hechos 22, 3 y Filipenses 3, del 4 al 8. Ese es otro. También. ¿Quién era Pablo? Un intelectual. Que al principio fue el perseguidor de la iglesia cristiana, pero después tuvo una pasión ferviente con Cristo después del encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Entonces fue instruido por Gamaliel, él fue instruido por Gamaliel en la ley, pero también dedicó su tiempo al conocer a Dios realmente como era. Porque lo que conocía era lo que estaba escrito en la ley, pero conocer en el corazón a Jesús hasta el día que lo vio y caminó con él. Hasta el día que Cristo mismo lo eligió para que hiciera su obra. Entonces, todas las cartas paulinas, son 13 cartas paulinas, todas esas cartas son un pilar teológico en la vida del creyente. Se considera a Pablo teólogo por excelencia de la palabra, por el conocimiento que tenía y por los idiomas que conocía. Y por esa razón estamos estableciendo este marco, este hito, de algunos ejemplos, de algunos personajes bíblicos que tuvieron esa experiencia de tener liderazgo o tener conocimiento porque Dios se lo implementó por medio del conocimiento de la Escritura. Jesucristo fue el Maestro Supremo, vamos a ser sinceros. 24, Lucas 2, 46, 47, Mateo 7, 28, 29. Podemos resaltar esas escrituras. Desde niño siempre instruyó a otros mayores también cuando se escapaba y llegaba a las sinagogas enseñando a otros señores adultos ya. Y se quedaban sorprendidos y perplejos por la forma en que ese niño de 10, 12 años enseñaba a otros más adultos, la sabiduría que tenía, la autoridad que tenía para enseñar, ¿sí?
revelando el significado correcto de la escritura, de la ley de aquel entonces, y todavía nos ayuda con el Espíritu Santo a escudriñar y a saber realmente dónde está la ley. Entonces, beneficios que tiene el estudio teológico en la vida personal, ministerial y eclesiástica. Se los leo para que vayamos terminando la temática porque tenemos otros pendientes. Primeramente, en la vida personal se fortalece la relación con Dios porque conocerlo mejor nos acerca más a Dios. Les dejo como cita Jeremías 9, 23, 24. Fortaleciendo también, formando el carácter cristiano, porque si nos transforma y nos molda la imagen de Cristo. Y ese lo vemos en Romanos 8, 29. También en la vida personal nos da una paz y nos da una confianza, ¿ya? Porque la fe se va fortaleciendo cuando vamos conociendo la Biblia, cuando vamos conociendo la teología, cuando vamos estudiando, vamos escudriñando más, vamos conociendo. Les dejo la cita Filipenses 4, 6 al 7. Igualmente, para los ministros, en la vida ministerial es importante porque prepara para enseñar con una fidelidad, fielmente, ¿sí? Porque si yo soy un líder cristiano, pastor, pero yo caigo en un error doctrinal, entonces ¿a dónde estoy llevando yo mis ovejas? Al matadero. Las estoy llevando por el camino equivocado y esa sangre va a ser demandada por mi cabeza. Entonces yo estoy cometiendo un error doctrinal, yo estoy llevando mal. Si en la vida ministerial, si yo no tengo formación bíblico-teológica y no sé manejar el contexto ministerial, estoy tomando errores doctrinales de otros que vienen a llenarme la cabeza de basura. Eso es lo que yo no quiero. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Otra de las cosas que el ministro debe conocer también, porque es importante Biblia y teología, porque nos capacita para nosotros poder ser consejeros bíblicos. Yo no puedo llevarle un montón de palabrerías a una persona, yo no soy psicólogo, yo no me gradué en psicología. Hay quienes sí, tal vez se graduaron en psicología y conocen cómo se le van a meter a la cabeza a las personas, pero yo no soy psicólogo, yo soy ministro de culto. Entonces, ¿qué pasa? La escritura te va ofreciendo ciertas respuestas que tú vas analizando y los vas poniendo en práctica en la vida de otras personas. Ahí tenemos el Salmo 119, 105, léese. Entonces, no soy psicólogo hipnótico, sino un consejero bíblico, nada más. O sea, no voy a exaltarme por encima de los que no puedo. Yo encima del Espíritu Santo no me puedo exaltar. También el estudiar Biblia y teología en la vida ministerial nos brinda una autoridad en la predicación y una autoridad en la escritura, en lo que respecta a la enseñanza, ¿no? Porque permite dar la verdad clarita, digamos así en término coloquial, la verdad claritica, que a muchos ministros de culto hoy en día les molesta que se les diga la verdad, y por esa razón es que salen en las redes sociales diciendo tantas sandeces, cuando se les habla y se les recalca la verdad. Ahí tenemos Tito 1:9, se puede leer también para la base sólida de esto. En la iglesia y en la comunidad también tenemos un por qué es importante la Biblia y la teología. En la comunidad y en la iglesia, ¿no? Edifica la congregación primeramente porque se lidera basado en lo que es la Biblia para fortalecer la iglesia. Se protege contra las falsas doctrinas a muchos de los hermanos. Entre unos y otros, conociendo la verdad de Dios, evitan caer en falsa doctrina, ¿ya? Porque una iglesia que se instruye correctamente no se engaña fácilmente. Colosenses 2:8. Y también impulsa, le da camino a la evangelización, porque sabe defender la fe, tiene apología, ¿no? Y también ayuda a llevar el mensaje con poder, con gloria. Primera de Pedro 3:15. Para concluir, ¿verdad? La temática, ya vemos tanta teoría que ya tenemos un fundamento. Es importante estudiar Biblia y teología.
Y no solamente es importante, sino esencial, es fundamental. Primeramente, sabemos que ya vimos de la historia bíblica algunos personajes bíblicos que demostraron que se prepararon para poder transformar la vida de otras personas, de otras iglesias, de otras naciones. Entonces sí es necesario prepararse bíblicamente. Es fundamental prepararse bíblicamente. No, como decía un predicador que les dije en el principio del video, no queremos analfabetas bíblicos en nuestra comunidad de creyentes, o no queremos analfabetas bíblicos en nuestra iglesia. Queremos personas que conozcan tal cual como nosotros a Dios. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Sí? Entonces, un cristiano sin conocimiento bíblico es vulnerable al error. Es vulnerable a que te llenen la cabeza de basura y que mañana te cueste soltarte y desprenderte de todo eso. Otra cosa, un cristiano con conocimiento, pero sin aplicar el conocimiento correctamente, se vuelve orgulloso. Una persona que recibe formación de Dios, pero no sabe cómo distribuir esa formación de manera humilde, de manera clara, pero humilde, cae en el error, cae en el orgullo, cae en la avaricia, cae en la codicia, cae en muchas cosas que no son buenas para su vida. Y otra, el equilibrio no está solamente en el estudiar la Biblia con ímpetu, sino utilizar el amor de Dios también para poder fortalecer ese conocimiento. Si yo solamente me voy a quedar con la pura literalidad y voy a leer nada más literal, entonces no estoy haciendo nada porque no estoy poniendo el amor. Entonces se está envaneciendo el conocimiento que yo tengo. Y nos puede llevar a un peligro a nosotros solamente conocer la palabra, pero sin ponerla con amor en el corazón de otro. Que es lo que ocurre ahora muchas veces. Entonces, como dijo una cita célebre de Charles Spurgeon, que la voy a leer ahora, dice: visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Yo creo que sí entienden, ¿no? Puedes llenarte del conocimiento de muchas cosas, pero la Biblia es la formación por la cual nosotros como creyentes vivimos la interpretación correcta de la cita de Charles Spurgeon. Entonces, para esto ya finalizamos con este segundo día de taller. Agradezco mucho la atención prestada a todos. Dios les bendiga y les guarde. Les invito a aquellos que puedan ver este video y otros más que nosotros vayamos publicando, subiendo, que estamos con la puerta abierta a recibir estudiantes para los ciclos de Biblia y teología, bachillerato en Biblia y teología del Instituto Global de Ministerio y Discipulado. Igualmente también aquellos que quieran estudiar una licenciatura. Las licenciaturas comienzan para Latinoamérica este año a partir de abril. ¿Sí? Licenciatura en teología y ministerio, licenciatura en educación cristiana, totalmente gratuito. No somos institutos que andamos cobrando 13,000, 15,000, 17,000 dólares por todos lados, ni tampoco 500, 300, 200. Nosotros nos debemos a Dios y no al hombre. Entonces nosotros cobramos nada, cero. Nosotros no tenemos ninguna cuota de matrícula. Entonces pueden aprovechar nuestros estudios también, que son de buena base. Tenemos una integralidad, una unidad con el proyecto de educación por la paz de las Naciones Unidas, gracias al señor el obispo Lawrence Oakley, que es el fundador de nuestra institución. Ha logrado pues obtener todas estas acreditaciones y nos fortalecen a nosotros como instituto. Yo simplemente soy representante del instituto en Latinoamérica, pero no soy el fundador. Entonces, pero sí los invito a que participen con nosotros en las formaciones que estamos brindando constantemente. Esto solamente es un taller para abrir un poquito la mente a el aspecto de por qué debo estudiar Biblia y por qué debo estudiar teología, nada más. Entonces, agradecido con todos ustedes, que Dios les bendiga y les guarde y la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos estaremos viendo el día de mañana en la tercera entrega temática de este importante taller. Que Dios me les bendiga.